Hola a todos y bienvenidos nuevamente por aquí con un video más aquí en este canal Ingetrónica. El día de hoy te traigo un video de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, herramienta que tenemos ahora a la vanguardia para crear un proyecto. Bien, en este video vamos a estar viendo cómo a través de un código que tenemos en Arduino para implementar un circuito electrónico que controla la cantidad de potencia que le entregamos a una carga, podemos crear una librería. Este video que estamos viendo de este proyecto está montado en mi canal. Anteriormente hice este video con el fin pues, de enseñar cómo hacer este circuito. El circuito básicamente consiste en tomar eh, una señal AC de 120 voltios a 60 Hz, detectar su cruce por cero, luego tomar esa señal, ingresarla a la tarjeta Arduino y con eso pues decidir el ángulo de disparo de esa señal para controlar la potencia que entregamos a cualquier carga. En este caso pues estamos aquí, la carga de prueba es una lámpara, ¿cierto? Entonces no vamos a enseñar en este video cómo hacer este circuito, porque si te interesa pues en el canal está y puedes aprender cómo hacerlo. Entonces, la idea, la temática de este video es tomar ese código Arduino que tenemos, pedirle a la inteligencia artificial que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar ChatGPT. Lo que vamos a hacer es tomar ese código que tenemos y a partir de ese código decirle que nos cree pues una librería. Pues la inteligencia nos dirá cómo crear esa librería, cómo la implementamos, con qué fin. Con el fin de que cuando quieras implementar nuevamente este circuito, pues simplemente importes tu librería y sea más fácil. Quedó pendiente en este tutorial que monté anteriormente, pues cómo enseñar a hacer la librería. Dejé la librería en los comentarios para que cualquiera la pudiera utilizar. Pero en este caso vas a aprender cómo hacerla a través de esta herramienta de la inteligencia artificial. Así que quédate que va a estar muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a mirar qué tenemos por aquí. Aquí tengo, como se dan cuenta, tengo abierto mi simulador. Bien, entonces aquí estamos viendo, pues, tres señales que estamos analizando con el osciloscopio. Tenemos una señal AC de salida, la cual ya eh, le hemos hecho un tratamiento el cual consiste en detectar el cruce por cero de esa señal, que es esta que está aquí en azul. La señal en verde es la señal del disparo del trial, o sea, nos está indicando en qué ángulo se está disparando el trial. Esto quiere decir que eh, a medida que nuestra señal pues vayamos disminuyendo el tiempo de disparo del trío o el ángulo de disparo, pues vamos a notar unos cambios en nuestra señal. ¿Qué cambios? Pues la potencia que le entregamos. Entonces, a través de este potenciómetro podemos mirar, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es aumentar el tiempo de disparo del trío. Al aumentar el tiempo de ese disparo, pues lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de potencia de esa señal que le entregamos a la carga. Fíjense que si colocamos aquí nos marca un tiempo de 16,70 milisegundos. Hasta aquí tenemos 22,70, o sea, casi 6 milisegundos. Cada ciclo, cada semiciclo de la señal AC que estamos entregando a la carga tiene una duración de 8 milisegundos. Y tenemos 16. Hasta aquí nos da aproximadamente, pues, 26, 20, deberían ser 24 segundos. ¿Ok? 16 y 8, 24. O sea que cada semiciclo tarda 8 milisegundos. Bien, por último, la señal que tenemos acá abajo es el detector de cruce por cero. Esto quiere decir, o si colocamos aquí nos está diciendo que justo en este momento, si vemos esta línea aquí como un plano cartesiano, este es el momento cuando nuestra señal pasa por cero. Fíjense que aquí nos marca 0 voltios. Entonces, cuando él detecta ese momento, quiere decir que nuestra señal va a empezar a surgir de nuevo. Entonces, a partir de ese momento decidimos qué tiempo le damos al tría para disparar para entregar la potencia.
Entre más tiempo tardemos, pues será menos potencia y entre menos tiempo tardemos, pues vamos a entregar casi toda la señal. Por eso cuando presionamos aquí, quiere decir que estamos aumentando el tiempo y nuestra señal va disminuyendo. Cuando disminuimos el tiempo, pues notamos que se va a entregar casi toda nuestra señal hasta donde queramos. Entonces, básicamente así como funciona el circuito. Entonces, ahora vamos a mirar cómo es ese código que nos permite implementar ese circuito, ¿cierto? Entonces, fíjense, por aquí tengo el código que, como les dije anteriormente, está en el canal. Los comentarios pueden ir al el enlace de la descarga y pueden descargarlo sin ningún problema. Entonces, este código está explicado en el video que tengo ya en el canal. Se llama Disparo de tría con Arduino. eh, y pues está muy bien explicado en el canal. Así que básicamente este código lo que hace es eso. Tenemos por aquí cuatro variables, cinco variables. La variable cross que detecta el cruce por cero en el pin 2. La variable trip que nos sirve el pin de salida para disparar el triac. La variable pot, donde estamos leyendo la lectura del potenciómetro, una entrada análoga. Tenemos valor pot donde estamos almacenando la lectura de ese potenciómetro. Y iniciamos una variable donde vamos a almacenar al fin el tiempo que se nos genera este potenciómetro, ¿cierto? Entonces, en el void setup, básicamente, configuramos los pines, el pin cross como entrada, es una entrada de cruce por cero. En el pin trip, es una salida para disparar el triac. Y escribimos pues inicialmente un load para empezar a asegurarnos de que empiece en cero, ¿cierto? Entonces, por acá abajo tenemos el void loop que solamente ejecuta una función. Esta función se llama dimmer. Lo que estamos haciendo básicamente es un dimmer. Entonces, la función dimmer, ¿qué hace? La función dimmer, pues, va a almacenar en el valor pot, como dije anteriormente, la lectura análoga del potenciómetro. Aquí tenemos el pin del potenciómetro. Luego, ese resultado lo almacenamos en una variable que llamamos delay time, que al final va a ser el tiempo que va a esperar el circuito para disparar el trial. Entonces, el valor que tenemos en esa variable lo vamos a mapear de 0 a 1025. Es decir, el valor que esté leyendo actualmente va a significar o ser equivalente a un valor entre 0 y 1025. Ese valor entre 0 y 1025, pues se va a distribuir igualmente entre un valor de 0 a 8.33. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra señal análoga, cada semiciclo tarda 8.33 milisegundos. El ciclo completo tarda 16.6 milisegundos aproximadamente. Entonces, ese es el tiempo que nos dura cada semiciclo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando el potenciómetro esté en una lectura de 5 voltios, pues nuestro valor aquí va a ser 1025 y el valor en milisegundos va a ser 8.33. Por ejemplo, cuando el potenciómetro esté en un voltio, será aproximadamente como 100. El valor aquí será aproximadamente 125 aproximadamente. Y acá será pues aproximadamente de un valor de 2 3 milisegundos. Bien, entonces aquí almacenamos el tiempo en la variable delay time. Ok, entonces con esta función pulseIn lo que hacemos es en el pin de entrada del cruce por cero detectamos un estado alto. ¿Qué dice? Que si a esta función se le pasa, es una función propia de Arduino, se le pasa el pin y ¿qué queremos detectar? Un flanco de subida. Entonces, si esta condición se cumple, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar el tiempo que tenemos registrado en el potenciómetro, aquí en esta variable que tenemos almacenado, y vamos a disparar nuestro trip. El trip nos va a dar como resultado, pues, que el triac comience a conducir. Recuerden que el triac conduce en los dos semiciclos, positivo y el negativo. Entonces, va a esperar 50 microsegundos y nuevamente va a estar en bajo.
como esto es un void loop, se va a estar ejecutando siempre, pues siempre va a estar siendo, vuelve a leer, si leyó el valor, pues la condición va a quedar igual y se va a mantener, ¿cierto? Entonces, esta función es la que estamos ejecutando en el void loop, ¿cierto? Estamos llamando toda esta función desde el void loop. Todo esto que está aquí, sin esta función podríamos ejecutarlo en el void loop, pero se ve mejor organizado el código de esta manera, creando funciones para encapsular nuestras funcionalidades, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, listo. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Vamos a copiar este código y lo vamos a pegar. Vamos a ir aquí, vamos a buscar en nuestro navegador ChatGPT. Bien, entonces una vez aquí en la página de ChatGPT, vamos a escribir aquí donde dice un mensaje para ChatGPT. Vamos a pegar nuestra librería y le vamos a decir, créame una librería de este código para Arduino, fácil de utilizar. Bien, entonces aquí me está dando ya una respuesta. Fíjense entonces que me dice, para crear una biblioteca en Arduino basada en tu código, primero necesitamos encapsular las funciones y variables pertinentes en una clase. Aquí tienes el código organizado en una biblioteca. ¿Cómo así? O sea, esta librería se programa en un lenguaje C que utiliza Arduino. Si los que tienen conocimiento, algún conocimiento en un lenguaje de programación, saben que es la programación orientada a objetos. Esto consiste en crear clases que son unos archivos, unos ficheros donde tenemos unos atributos y unos funciones o métodos, los cuales podemos utilizar creando una instancia de esta clase, o sea, llamando o importando esa clase y utilizar los métodos y sus atributos. Por eso aquí, pues, el primer archivo que nos arroja nos dice que hay que crear un archivo llamado dimmer librería.h, un archivo .h. No necesariamente tiene que ser este nombre, pero vamos a utilizar este nombre para ir paso a paso. Entonces, bien, por acá nos dice que debemos crear también un archivo llamado librería.cpp. El archivo .h significa header, o sea, es el archivo cabecera donde nos hace como una descripción de todas las variables y los métodos que tiene nuestra clase, donde implementamos toda la funcionalidad. Nos dice si son públicos o privados, o sea, si podemos acceder una vez creemos la instancia de esta clase, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el archivo .cpp. Este archivo .cpp es donde está toda la funcionalidad. Por ejemplo, aquí están ya implementadas las funciones que encontramos en la cabecera. Tenemos la clase inicial, tiene unos argumentos que son que el pin del cruce por cero, el pin de disparo y el pin de potenciómetro. Cuando implementemos la clase, el ejemplo para implementar esta librería, pues le debemos pasar únicamente los tres pines y la librería hará su trabajo. Nos entrega un archivo con, con dos métodos. Uno que dice dimmer begin, que pues básicamente lo que hace es asignar las variables que nos hemos pasado a través de esta clase a los pines correspondientes. Pasamos los pines y él los asigna. Y tenemos, dice dimmer, la clase dimmer, que básicamente lo que hace es tomar la lectura de potenciómetro, lo mismo que hicimos en nuestro código, hacer el mapeo y por acá tenemos al fin la función pulseIn y hace el resto de la aplicación. Por aquí veo que pues los valores se equivocó un poco. Aquí sería 1025, aquí sería 8.33. Esto lo podemos corregir pues inmediatamente peguemos estos archivos donde vamos a almacenar la librería. Al fin, tenemos aquí un archivo que es un archivo principal o el archivo pues, de ejemplo que podemos colocar dentro de la librería para ejecutarlo y mirar cómo funciona. Fíjense que una vez ya tengamos nuestra librería, cuando entremos al entorno de desarrollo de Arduino, lo único que hay que hacer es incluir la librería que hemos creado, creamos estas variables donde vamos a decir cuáles son los pines que vamos a pasar, creamos la instancia de la clase, de esta manera se crea, llamamos la clase y este va a ser el objeto, o sea, este va a ser como el espejo
que nos va a permitir utilizar todos los métodos y los atributos de esa clase. Entonces, le pasamos esta variable cross, va a ir el número 2, ya él sabe que debe asignar el pin cross al pin número 2 de Arduino, el pin trip al 9 y el potenciómetro a la entrada analógica a sub 0. NetBoy Setup simplemente vamos con este objeto dimmer punto accedemos a todos los métodos. Una vez creemos el objeto de este dimmer, le colocamos dimmer, el objeto punto y nos va a dar acceso a los métodos y a los atributos siempre y cuando sean públicos. Si se han declarado como privados en la clase de la librería, pues no tendremos acceso, ¿cierto? Y finalmente, en el void loop que se va a estar repitiendo infinitamente, simplemente vamos a llamar el método dimmer, que hace todo el trabajo. Recuerden que es este método que tenemos aquí. Toma la lectura del potenciómetro, lo almacena en esta variable y nos entrega un tiempo. Teniendo ese tiempo, miramos el cruce por cero y sabremos qué tiempo vamos a dar porque está empezando la señal y saber qué potencia o qué ángulo de disparo utilizaremos para activar nuestro trigger. Bien, entonces, básicamente aquí nos da una explicación, nos dice cómo usar la librería. Entonces me dice, para usar la biblioteca, crea una carpeta llamada dimmer librería en la carpeta librerías de tu instalación de Arduino. Guarda dime librería y dime CCP en esta carpeta. Reinicia el IDE de Arduino si está abierto para que reconozca una nueva biblioteca. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a crear la carpeta para almacenar nuestra librería. Yo, aquí dentro de los documentos de Arduino, vamos a ir a Arduino documentos, documentos Arduino, y aquí dentro de Arduino vamos a encontrar una carpeta que dice librerías. Ya yo he creado la librería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, pues, ustedes se van a crear una carpetica aquí adentro con este nombre, dime librería. Luego van a crear una carpeta, ¿cierto? O un archivo donde van a ir pegando, pues, lo que les dice la inteligencia. Entonces, fíjense, vamos a empezar, por ejemplo, por el archivo CPP. Las librerías, como les dije, recuerden, se programan en lenguaje C. Entonces, como ya yo he pegado, he hecho todo el proceso de pegar, vamos a hacerlo nuevamente para que vayan mirando. Entonces, tengo el archivo .cpp. ¿Qué hago? Lo copio y lo voy a pegar aquí en mi editor de código. Copio, control, pego. Recuerden que cuando nos arrojó el resultado les dije que esto había que corregirlo. Aquí sería 1025 porque los valores lógicos con los que trabaja el Arduino, él recibe una señal de voltaje de 0 a 5 voltios en el pin analógico y esto lo distribuye de 0 a 1025 valores lógicos, ¿cierto? Son valores lógicos. Y ese valor lógico lo distribuye de 0 a 8.33 milisegundos. Aquí no nos colocó el punto, colocamos un punto para que al momento de guardar, pues, no nos vaya a dar, al de ejecutar el programa, no nos presente fallo. Listo, hemos pegado este archivo, le damos control S aquí en Visual y vamos a pegar el siguiente archivo. Vamos a buscar el archivo .h. Bien, vamos a la carpeta, le vamos a almacenar la librería, le damos doble clic, lo abre, copio todo y pego nuevamente. Listo, es igual. Le doy control S. Vamos ahora a copiar el ejemplo. Aquí tengo el ejemplo, copiar. Vamos a la carpeta. Recuerden, deben crear una carpeta con tal cual las instrucciones les ha dado el chat GPT. Dentro de una carpeta, dentro de la carpeta de la librería que se llama dimmer librería, vamos a crear otra carpeta. Vamos a abrir esa carpeta y dentro es que vamos a crear el archivo .ini. Vamos a dar doble clic. Ya yo lo había creado previamente. Entonces, una vez abra, fíjense que va a quedar igual. Copio y pego lo que acabo de traer. ¿Cierto? Entonces, aquí en este archivo simplemente tenemos los tres pines que vamos a pasar. Entonces vamos a cerrar esto.
Vamos a salvar lo que hemos pegado. Ya está guardado. Entonces cerramos aquí. Fíjense que ya pues nuestra librería quedó dentro de la carpeta Arduino. En esta librería se incluyen otros archivos. Por ejemplo, aquí vamos a mirar la librería que trae por defecto Arduino. Vamos a mirar aquí donde dice ejemplos, pues él trae algunos ejemplos, ¿cierto? De todo por lo que hace esta biblioteca. Si buscamos aquí donde dice src, es la carpeta, pues donde están los archivos. .csp, cpp, perdón, y .h. Entonces, además de estos archivos, fíjense que aquí por aquí, ahí podemos encontrar otros archivos que dice README, que da una descripción de la librería. Este que dice keywords es, pues podemos, dentro de nuestra librería, las palabras que coloquemos aquí, vamos a mirar, las palabras que coloquemos aquí, pues van a aparecer como palabras claves. Por ejemplo, dentro de esa librería que tiene Arduino, estas palabras aquí son palabras claves. Bridge, File 10, creo que dice aquí, ¿no? File System, todas estas son palabras clave. ¿Qué quiere decir esto? Que estas palabras cuando las utilicemos en la librería se van a resaltar en color rojo, ¿cierto? También lo podemos hacer nosotros. Entonces, vamos a cerrar. Ahora sí, vamos a mirar si podemos implementar nuestra librería. Vamos a cerrar. Listo, vamos a resetear esto. Vamos a mirar en... Bueno, vamos a abrir el archivo de ejemplo. O vamos a hacerlo desde cero para que vean. Entonces, abrimos aquí documentos, Arduino. Recuerden que aquí dentro de la librería tenemos la librería que hemos creado y vamos a abrir el ejemplo. Si abrimos el ejemplo, al momento que queramos implementar nuevamente la librería, pues es una opción muy rápida. ¿Listo? Aquí lo único que hay que hacer es, pues, fíjense que aquí en Proteus, los pines que tengo seleccionados para el proyecto son el TRIAC, que es una salida del pin 9, y el cruce por cero lo estoy recibiendo en el pin 2. La entrada analógica es la entrada a sub 0. Entonces, cuando vayan a implementar su librería, aquí fíjense que el pin de cruce asigna el que ustedes quieran. En este caso, como tengo seleccionado el 2, coloqué el 2, el trip para el 9 y el potenciómetro para la salida, para la entrada analógica a sub 0. Ya depende de ustedes qué pines quieran asignar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos la librería, vamos a crear, como les dije anteriormente, una instancia de esa clase. Eso va a ser como un espejo que nos permite utilizar los métodos que tiene esa librería y sus atributos, siempre y cuando sean públicos. Porque si en la clase de la librería se declararon privados, pues no tenemos acceso. ¿Ok? Entonces, llamamos la clase y creamos un objeto que debe ser el mismo nombre, pero en minúsculas. ¿Cierto? La primera en minúsculas. Le pasamos estos pines que tenemos aquí para que el programa sepa cuáles los va a configurar como salida o entrada. Entonces, aquí le pasamos simplemente los pines, como muestra acuérdense que aquí el archivo .csp, pues lo que pide son estos pines. ¿Y qué hace una vez tiene los pines? Los asigna a estas variables, ¿cierto? Por último, bien, el voice setup, simplemente iniciamos la comunicación. Dimmer.begin lo que hace aquí está, iniciar, configurar los pines de salida y los pines de entrada. ¿Ok? Inicialmente escribe aquí en un estado bajo en el triac para que empiece en cero. ¿Ok? Entonces, luego lo que hace es llamar desde el void loop, el loop que es el bucle que se ejecuta infinitamente, llamamos dimmer. Del objeto dimmer llamamos al método dimmer. Entonces, ese método es este método que tenemos aquí, que lo que hace es iniciar la lectura del potenciómetro, almacenarle en la variable de time, una vez lo convierte al tiempo, y luego
pues hace lo propio. Detecta el cruce por cero, un estado alto. Cuando una vez que se active el cero, o sea que la señal esté pasando por cero, aquí vamos a tener una entrada alta, o sea, 5 voltios. Y entonces esperará el tiempo que hemos seteado o almacenado en la variable del potenciómetro. Dispara el triac, espera 50 microsegundos y vuelve a colocar el pin de salida del triac en estado bajo. Esto se va a estar repitiendo infinitamente, o sea que siempre va a estar testeando, de tal manera que así se coloque el trip en cero, nuevamente va a testear y nuevamente lo va a colocar en cero. Y como resultado, pues nos va a dar lo que el resultado que vimos inicialmente en el circuito. Entonces, listo, vamos a cerrar por aquí. Ya tenemos aquí, pues, nuestro código. Vamos a compilarlo. No nos debería dar ningún problema. Listo, aquí dice Done Compiling. Ok, vamos entonces. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden que para simular Arduino en Proteus debemos copiar la ruta del archivo .ino sin las comillas, solamente hasta donde dice ino.exe. Copiamos, vamos a ir al Proteus, hacemos doble clic en la tarjeta Arduino, en esta carpeta que dice Program File y vamos a pegar la ruta que hemos copiado. Pegamos la ruta, damos OK, asegúrense de que aquí esta pestaña no esté seleccionada porque excluye eh, el elemento de la simulación. ¿Listo? Damos OK. Y vamos a achicar un poco y vamos a simular. Vamos a colocar aquí donde tenemos el potenciómetro y vamos a simular. Bien, como ven, obtenemos el mismo resultado que con el código que les mostré al inicio, ¿cierto? Sí, con la única diferencia que ahora lo hemos implementado en una librería que es más fácil de utilizar, no tenemos que volver a reescribir el código. Entonces, fíjense que aquí, una vez aumentamos la entrada en el potenciómetro, pues nuestra señal varía. Estamos disminuyendo el tiempo que se debe esperar para disparar el triac y cuando el tiempo es cero, pues nuestra señal se estará entregando pues total. Y de esta manera controlamos, fíjense, la luminosidad de esta bombilla, que cuando aumentamos se hace mayor. Si le damos aquí al 100%, se hace mayor. Si le disminuyo, se hace más tenue. Muchas gracias por ver este canal. Te invito a que me apoyes, te suscribas y activa la campana para notificaciones porque vamos a estar subiendo videos continuamente.